bueno, pues tienen que venir a la iglesia. Vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 20 en adelante. Mateo, capítulo 24, versículo 20 en adelante. Dice la palabra del Señor: Orad para que vuestra huida no suceda en invierno, ni en día de reposo, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como lo ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, o ahí está, no les creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, mostrarán grandes señales, prodigios, para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre que estás en el cielo, bendecimos esta mañana, Señor, tu bendita palabra. Que tu palabra, Señor, venga a nuestra vida el día de hoy, Señor, como un bálsamo a nuestra vida, Señor. Quita, Padre, de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor, todo credo, religión, Señor, toda tradición de hombres, todo aquello que ha sido grabado tal vez desde nuestra niñez, desde nuestras generaciones, Padre, que nos ha causado problema, conflicto, Señor, y hasta confusión en nuestra vida. Te pedimos que esta tarde, esta mañana, Señor, tú hables a nuestro corazón y que traigas tu palabra, Señor, de verdad a nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mire, tocando esta palabra posiblemente hoy hablemos de algunas cosas que tal vez algunos no entiendan o no comprendan. Hemos estado hablando entre semana de las 7 iglesias de Apocalipsis. Y cuando se habla de las 7 iglesias de Apocalipsis, se habla de tiempos, se habla de generaciones, se habla de pastores, se habla de iglesias, se habla de personas, se habla de ovejas. Se habla de formas de ser de cada una de las personas. Posiblemente hoy no entienda mucho de lo que digamos hoy. Yo le invito, ahí están los discos. Estamos hablando, ahorita vamos en la 4ª iglesia, en la iglesia de Tiatira. Y aquí yo quiero hacer un pequeño paréntesis porque para el jueves, los que vienen el jueves tal vez, yo tenía que haber empezado compartiéndoles esto el jueves, pero lo dejé para el día de hoy. Porque lo que vamos a hablar hoy es como una introducción a conocer estas 4 iglesias y conocer que las 7 iglesias de Apocalipsis cayeron en una degradación, ¿verdad? De la primera a la 4ª cayeron en una degradación, y como lo va a acontecer en nuestros tiempos. En nuestros tiempos, hermano, la iglesia del Señor, mucha gente está pidiendo un avivamiento, pero no hay mejor avivamiento que el que una persona en forma particular, individual, pueda ser transformada y llevada a la gloria de Dios. Ese es el mejor avivamiento. Cuando una persona, un adúltero, un fornicario, un borracho, un drogadicto, una prostituta, entra a una casa de Dios y su vida es transformada, es cambiada, es regenerada y es transformada de una vieja criatura a una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el mejor avivamiento, cuando ve la gente a un Cristo vivo en tu vida y ve cambios significativos. Y que esa vieja naturaleza tú la dejas a un lado. Ese es el mejor avivamiento. Hoy la gente está pidiendo un avivamiento y la iglesia está cayendo en una degradación. Tal como aconteció con las iglesias de Apocalipsis, cuando el Señor le habló a las 7 iglesias o a los que pastoreaban esas iglesias. Y nosotros vimos el jueves que había un camino desde Éfeso hasta Tiatira, pasando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hasta llegar a Tiatira, donde el Señor empezó hablando y vimos que la iglesia se fue degradando, se fue degradando, se fue degradando hasta llegar a la iglesia de las tinieblas, a la iglesia falsa, a la iglesia que permitió un espíritu que gobernara en ese lugar, hasta que llegó a esa iglesia donde conocieron las profundidades de Satanás, dice así el Señor. Hoy en día, como hemos compartido en las iglesias, de las iglesias todos los jueves, vimos cómo cada iglesia fue perdiendo el Espíritu Santo y la dirección en su vida, y cómo la iglesia se fue enrolando en cuestiones del mundo.
Yo quiero que me acompañe, por favor, a la palabra de Dios en Joel, capítulo 1, versículo 2, y cuando tenga oportunidad en su casa de leer todo el libro de Joel, son solamente 3 capítulos, usted se va a dar cuenta que en solo 3 capítulos de este profeta Dios está hablando de un antes, durante y un después. Está hablando de los 3 tiempos, de un antes, durante y después. Y nosotros empezamos con la palabra del Señor en Joel, que empieza con unas preguntas. Dice la palabra de Dios: oíd esto, ancianos, y prestad atención todos los habitantes de la tierra. Ahí me quiero detener. ¿Hacia quién va dirigida la palabra de Dios? A los ancianos de la tierra. Va dirigida como a las iglesias de Apocalipsis, dirigida a los pastores. Va dirigida a los que gobiernan, a los que dirigen, a los que pastorean la casa del Señor. Y aquí Joel empieza diciendo: oíd esto, ancianos de la tierra. Va dirigida a los líderes espirituales, va dirigida a los líderes religiosos, tal vez de todas clases. Quiere decir que hay una autoridad delegada de parte de Dios, pero también hay una responsabilidad en cada persona que está al frente de una iglesia, y también a cada persona que está al frente de un área. ¿Aquí habrá algún dirigente de los chofares? A ver, que se ponga en pie. Gloria a Dios. Va dirigida a ustedes la palabra y a los que están con ustedes. ¿Habrá alguien de guerra espiritual? Acá va dirigida a ustedes esta palabra. ¿Habrá alguien aquí de oración? El ejército de oración, de ujieres, y así sucesivamente, ¿verdad? Desde las adoradoras, todos va dirigida. Entonces, primeramente Dios se dirige a los ancianos, a la gente madura, a la gente de las iglesias. Debemos de tomar conocimiento a quién se está dirigiendo el Espíritu Santo. Después dice: prestad oído todos los pueblos de la tierra. Se refiere a la iglesia en general. Dios nos quiere mostrar y nos quiere revelar su palabra esta tarde y nos quiere enseñar. Entonces, va dirigida primeramente a los líderes y después a todo el pueblo. A todo el pueblo. Dice el versículo 2. Bueno, sí estamos en el versículo 2. ¿Ha acontecido cosa semejante en vuestros días? En los días de vuestros padres. Hacemos un pequeño paréntesis ahí. Quiere decir que el Señor está invitando a que tengamos nosotros conocimiento de la historia, que tengamos un recuento de lo que ha pasado en las generaciones pasadas, que echemos un vistazo en lo que ha pasado atrás. Por eso las 4 iglesias de Apocalipsis, hermano, que nos enseña la palabra en forma profética, Dios nos profetizó lo que iba a suceder desde el Señor Jesús, que dejó la iglesia, hasta nuestros tiempos, pero que en los tiempos finales se iba a repetir la misma historia de las 7 iglesias. Lo que aconteció para esas 7 iglesias que nosotros hemos visto en el pizarrón que les he puesto las fechas, del año 0 al año 100, del año 100 al año 300, del 300 al 513, del 513 al 1500, y la historia, creo que vamos en el 1570 y tantos, no me recuerdo. Vamos en la 4ª iglesia, en la iglesia de Tiatira. Y el Señor, hay un paralelo con esta palabra que tal vez ahorita usted no me está entendiendo. Pero hay un paralelo con esta palabra y les dice que pongamos atención en lo que ha pasado en las generaciones pasadas, porque es una profecía para nosotros en la actualidad, y que lo mismo va a volver a suceder, que debemos de tener cuidado. La iglesia debe de estar alerta, debe de estar despierta la iglesia, debemos de estar conscientes, pero hay gente que no tiene conocimiento, hermano, realmente de lo que ha acontecido. Yo le quiero preguntar esta tarde, ¿ya? ¿Cuántos tienen conocimiento de lo que le sucedió a sus padres y por qué sus padres vivieron como vivieron? Y en la condición en la que vivieron, y en la condición que llegó usted a la tierra.
Tal vez no conocemos en qué condición vivieron nuestros ancestros, nuestras generaciones pasadas, por lo cual hoy en día nosotros estamos viviendo así. Dios quiere que nosotros echemos un vistazo al pasado, no para recordar de dónde Dios nos sacó, como dijo mi hermana, sino para que nosotros sepamos a dónde podemos caer. La persona que no conoce su historia no puede tener un buen presente, mucho menos va a tener un buen futuro. Mucha gente viene arrastrando cadenas generacionales, muchas cadenas generacionales, conductas, formas de ser, hasta formas de ver. Y puede ser de nuestros ancestros. Y mire lo que dice el Señor: ¿ha acontecido cosa semejante en vuestros días? ¿O en los días de vuestros padres? Dios quiere que volteemos a ver. Van a acontecer cosas en nuestros días. Va a haber señales y va a haber situaciones. Por eso en Mateo 24, cuando leímos del versículo 20 al 24, dice la palabra de Dios que de ser posible, oiga esto, de ser posible, hasta los escogidos van a ser engañados. Porque va a haber gente engañada, va a haber gente seducida. Nosotros vimos en las iglesias, hermano, cómo fue decayendo. Dios empezó exhortando a la primera iglesia, a la segunda, a la tercera, pero iba la degradación, hasta que llegamos a Tiatira, y Tiatira tocó fondo. Y ahora estas iglesias eran iglesias del Señor. Y cuando hablamos de las iglesias del Señor, también estamos hablando de las personas. No nada más de las iglesias ni de los pastores. Estamos hablando de las personas que están dentro de la iglesia. Hoy en día vemos una degradación en la iglesia de Jesucristo nuestro Señor, y vemos una degradación en las personas. Hoy las personas buscan un evangelio bien light, bien tranquilo. ¿Sabes qué? Yo no quiero compromisos con la iglesia. Yo nada más quiero llegar, irme. No quiero ningún compromiso. La iglesia de hoy, antes era una iglesia pujante, una iglesia que buscaba todos los días el rostro del Señor, y hoy buscamos el rostro del Señor solo por conveniencia y no por amor. Buscamos el rostro de Dios por a ver qué nos da, qué nos sustenta, qué nos otorga, si nos da beneficios, y no por amor a su nombre. Y mire, nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermano, la historia contada a Israel antes de ser, oiga esto, llevados cautivos a Babilonia. Posteriormente fueron llevados cautivos a Babilonia y después librados de Babilonia. Dios quiere que usted tenga conocimiento de esta palabra antes de los hechos que van a acontecer en la tierra. Hoy yo le voy a estar hablando proféticamente y escatológicamente, porque vienen tiempos para la tierra donde mucha gente va a caer esclava, va a ser esclava del pecado, esclava de las necesidades. Hay gente que por las necesidades económicas, de hambre, de vestir, de vivienda, se ha convertido en esclavo del mundo. Hay gente que se ha hecho esclava del dinero, y puede ser gente que tenga mucho dinero, pero sigue siendo un pobre esclavo. Cuando el dinero ya te maneja a ti, tú te conviertes en un esclavo, en un dependiente del dinero. Cuando el alcohol ya te toma a ti y no tú tomas alcohol, tú te haces un esclavo del alcohol, te haces un alcohólico. Los alcohólicos, hermano, ellos no toman el alcohol los toma a ellos y hace con la vida de ellos un desastre. Hay gente que de la misma forma no tienen dinero, el dinero los tiene a ellos y son esclavos del dinero, de la ambición, del poder. El dinero los controla, la ambición los controla. Y hoy en día hay mucha gente que por la necesidad de un trabajo son esclavos de su trabajo. No pueden ir a la iglesia, no pueden buscar de Dios. Hoy hay gente que porque tienen hambre dice: es que no puedo ir a la iglesia, porque si yo fuera a la iglesia, tal vez ese día, ¿verdad? Pregúntenle a un comerciante, ese día es el día de las mejores ventas que yo tengo, y no puedo ir. Así es que hay mucha gente que está cayendo en esclavitud hoy en día.
Y vemos nosotros cómo Israel, esta palabra le fue dada antes de que fueran llevados al cautiverio, antes de que cayeran presa de sus enemigos. Los babilónicos iban a venir, los iban a capturar, les iban a poner grilletes, los iban a llevar a cautiverio al servicio de ellos. Y Babilonia representa el mundo. Babilonia está representando, hermano, el mundo. Y hay mucha gente que está siendo esclava del mundo. Recuerde las palabras que el Señor Jesús dijo, yo le he venido diciendo repetitivamente, el Señor Jesús no pidió que nos quitaran del mundo, sino que nos guardaran del maligno, de las acechanzas del maligno. La gente por necesidad, cristiana y no cristiana, hace cualquier cosa con tal de llenar la barriga. Por la necesidad, la gente se puede olvidar de Dios. Recuerde que el pueblo de Israel por necesidad y como recibió favores de una adoración a la reina de los cielos, se tiraron a adorar a la reina de los cielos. Así dice la palabra de Dios en Jeremías. Y dijeron, de la reina de los cielos hemos recibido dádivas. Así es que solamente a la reina de los cielos adoraremos. Y Jeremías los exhortaba que volvieran su rostro a Dios. ¿Por qué se volcaron a la adoración a la reina de los cielos? Porque la reina de los cielos, también Satanás hace milagros. También Satanás da sanidades. También Satanás te puede dar prosperidades para tenerte ahí. Ahí te tiene. Y mientras te tenga ahí con lo que tú necesitas y sea tu sustento, pero nosotros no podemos depender de la mano de nadie, sino de la mano de Dios. ¿Cuántos dicen amén? De la mano del Señor. Si le va a aplaudir, apláudale, y si no, mejor no le aplaudas. Gloria a Dios. Así es que usted no se puede dejar manejar, no se puede dejar influenciar, y no se puede llevar usted por sus necesidades. ¿Cuántos tienen necesidad aquí? Amén, todos tenemos. Pero si porque tenemos hambre, hermano, si porque va a caer una lluvia vamos a dejar de buscar el rostro de Dios, si porque, hermano, tenemos necesidad de un dinero, usted se va a prostituir. ¿Cuánta gente hoy no se está prostituyendo por un pedazo de pan? Vaya usted ahorita donde está México Tacuba, a la altura de la Nissan, y hay niñas de 12 años prostituyéndose ahí, que a los padres las ponen a prostituirse. Hay jovencitos que se están prostituyendo y pueden entrar al homosexualismo, al lesbianismo, por un libro. Yo conocí el caso de una madre de una jovencita de secundaria que no tenía para comprar un libro y se tuvo que ir a acostar con el director de la escuela para que le dieran el libro. Hay gente aprovechada en estos tiempos, ¿verdad que sí? El diablo se aprovecha de tus necesidades, el diablo se aprovecha de tu condición. Por eso tú no puedes depender del diablo ni de sus chantajes. Hay gente que hasta le vende su alma al diablo con tal de tener dinero, ¿o no es cierto? Con tal de tener poder. No me importa pasar por encima de los demás, no me importa hacer daño con tal de tener dinero. Puedo ser capaz hasta de matar, secuestrar, robar. Y eso no es una justificación. El que tú tengas necesidades no te lleva a que lo consigas por cualquier medio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Nosotros tenemos que confiar en nuestro Dios. Y mire, el Señor les dijo, ¿ha acontecido cosa semejante en vuestros días? Ha acontecido porque el Señor les estaba diciendo, van a acontecer cosas terribles. Israel, antes de que vayas al cautiverio, antes de que te tomen como preso, antes de que te lleven a Babilonia, pon atención a la palabra del Señor. Israel, el pueblo de Israel, es un marco histórico para nosotros los cristianos que nos enseña lo que le iba a suceder. Hermano, el pueblo de Israel es tipológico de la iglesia de Jesucristo, es tipo y figura. Así es que lo mismo va a suceder con la iglesia del Señor, y el Señor tiene esta tarde un mensaje para ti. Antes de que sucedan las cosas, pon atención a la palabra para que puedas también escapar de caer en Babilonia. En Apocalipsis nos dice, pueblo mío, salí de ella de todas sus abominaciones, de todas sus mezclas, de todo lo que está influyendo. Hoy la iglesia del Señor está influenciada por el mundo. Antes
la iglesia de Jesucristo influenciaba al mundo, trastocaba, cambiaba. Hoy la iglesia del Señor Jesucristo está siendo cambiada por el mundo y no lo podemos permitir. Mire lo que nos enseña la palabra en el Nuevo Testamento. Se comenta de una misteriosa Babilonia, ¿verdad que sí? En Apocalipsis el Señor nos habla de una Babilonia que se sienta sobre muchas aguas. Una mujer que tiene inscrito un nombre que dice la gran ramera, la abominación de la tierra. Y esa gran ramera ahora está en forma espiritual. Para Israel fue en forma natural y para nosotros va a ser en forma espiritual. Y después se va a convertir en forma física. Así es que lo mismo que fue para Israel es para nosotros. Hay una gran ramera. Esa ramera de la cual el Señor nos quiere librar. En el Antiguo Testamento vemos nosotros el sentido histórico que tiene para Israel, y en el Nuevo Testamento nosotros vemos la figura en esa gran ramera, en esas religiones, y vemos cómo existe una relación también con la iglesia de esta palabra. Ahora, la pregunta en el capítulo 1, versículo 2 es lo que aconteció en días pasados. ¿Qué fue lo que aconteció en días pasados? Que nosotros tenemos que aprender. Vamos a leer Joel capítulo 1, versículo 2. Por eso, en lo que usted lo busca, yo empecé el versículo con lo que decía en Mateo 24, 20 al 24. De ser posible, los escogidos van a ser engañados. Hay gente que está siendo engañada, seducida. ¿Se recordará de la iglesia de Teatira? Fue seducida, fue llevada a conocer las cosas profundas de Satanás. ¿Se acuerda de la serpiente que engañó a Eva? Con que Dios ha dicho, así empezó la serpiente, con que Dios ha dicho, bien sabe Dios